No deberías haber venido, dijo mi madre, cortando verduras sin siquiera mirarme. Mi padre se rió. Tampoco es que alguien te echara de menos el año pasado. Sonreí, dejé mi bolsa de regalo y me fui en silencio. 30 minutos después, recibí una llamada de la floristería. Cancelación confirmada. Luego, del banco, el acceso a la cuenta conjunta eliminado. Entonces el chat familiar explotó con «¿Por qué hiciste esto?». Sonreí y respondí. Después de todo lo que dijeron, me sentía como un fracaso. No porque no lo intentara. Pensé demasiado en cada detalle durante semanas. ¿Qué ponerme? ¿Qué llevar? ¿Cómo actuar? Me dije a mí misma que no importaba lo que había pasado el año pasado, que quizás se habían ablandado, que quizás si les mostraba que todavía estaba dispuesta a ser parte de sus vidas, algo cambiaría. Me equivoqué. Llegué a su casa 1 hora antes, aparqué al final de la calle como si fuera una invitada en lugar de su hija, y me senté en el coche ensayando cómo saludaría. Esta vez era su 31º aniversario. Nada extravagante como la fiesta del año pasado, pero aún así habría gente, un par de docenas de invitados, familiares, amigos, gente de la iglesia, algunos vecinos y yo, invitada, técnicamente, pero no bienvenida. El año pasado lo celebraron sin mí, no me dejaron fuera, fui excluida por completo. Ni siquiera intentaron explicarlo hasta semanas después, cuando mi madre me dijo que solo querían paz esa noche. Cuando la presioné, finalmente admitió que había sido deliberado. Esa conversación me acompañó durante meses. No fui a casa para el Día de Acción de Gracias ni para Navidad. Nadie llamó. Así que este año, cuando la invitación finalmente llegó a través de un correo electrónico reenviado, ni siquiera un mensaje directo, dudé. Pero aún así fui. Me presenté con una bolsa de regalo cuidadosamente preparada, llena de cosas que sabía que les encantarían. Regalos personalizados, cosas pensadas, el tipo de cosas que requieren tiempo y esfuerzo. Gasté alrededor de 1.000 euros. No para comprar amor, sino para intentar mostrarles que todavía les importaba, aunque no estuviera segura de si yo les importaba a ellos. Entré en la cocina donde mi madre estaba cortando verduras. Ella no levantó la vista. «No deberías haber venido», dijo así sin más. Mi padre, todavía con su delantal, se rió entre dientes. «Tampoco es que alguien te echara de menos el año pasado. Ni siquiera fingieron. Ni delante de mí, ni siquiera cuando entregué la bolsa de regalo y dije «Feliz aniversario». Ni un gracias, ni contacto visual, solo silencio. Así que me di la vuelta y salí. Pasé por el comedor, vi a los invitados llegar poco a poco. Algunos ya sentados con bebidas, algunos preguntando a dónde iba, y otros simplemente mirando. Mi tío miró hacia la cocina, luego me miró con una expresión perpleja, como si supiera que algo no estaba bien, pero no quería involucrarse. Mis padres se quedaron donde estaban, no me persiguieron, no le explicaron a nadie por qué me fui 5 minutos después de llegar. Espero que alguien preguntara, espero que se retorcieran intentando responder. Volví al coche y me senté allí con las manos en el volante, durante mucho tiempo, sin conducir, solo pensando. No en la vergüenza que ahora era suya, sino en cuánto tiempo y energía había desperdiciado en personas a las que claramente no les importaba. Entonces abrí mi teléfono. Ni siquiera dudé. Primero, cancelé el ramo programado para llegar mañana por la mañana, lirios blancos y orquídeas azules en un jarrón de cristal. Me costó más de 200 euros. Desaparecido. A continuación, inicié sesión en la aplicación del banco. La cuenta conjunta a la que habían estado accediendo durante casi 2 años fue eliminada. Nunca se supuso que fuera un salvavidas, pero se convirtió en uno. 3.000 euros al mes, cubriendo discretamente sus facturas, sus compras de comestibles, sus suscripciones de streaming, el alquiler de mi hermana en otra ciudad. Nunca dijeron gracias ni una sola vez. Pocos minutos después, llegaron las confirmaciones. Cancelación de flores confirmada. Acceso a la cuenta conjunta del banco eliminado. Entonces el chat grupal se encendió como una alarma de incendio. ¿Por qué hiciste esto? ¿Estás hablando en serio ahora mismo? Acabas de avergonzar a tus padres delante de todos. Y finalmente,
el que me hizo reír a carcajadas en el coche. ¿Qué clase de hija hace esto en su aniversario? Escribí una frase. Dijiste que estabas mejor sin mí. Ahora puedes demostrarlo. Luego apagué mi teléfono, salí de su vecindario y no miré atrás. Era la primera vez en años que no me sentía culpable por ponerme a mí misma primero. Pensé que después de lo que dije, se callarían, quizás se enojarían durante 1 o 2 semanas, y lamerían sus heridas como siempre hacían cuando las cosas no salían como querían. No esperaba lo que vino después, ni lo rápido, ni lo desesperado. Para cuando aparqué en casa y entré, mi teléfono no dejaba de sonar. 6 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz, todos de mis padres. No respondí a ninguno de ellos. Me senté en el sofá, finalmente exhalé y dejé que la quietud se instalara. Por una vez, no había nadie alrededor para tergiversar mis palabras, culparme o decirme que me estaba imaginando cosas. Sentí algo extraño. Creo que fue alivio, pero no duró mucho. A las 8:13 de la noche, mi hermana Carmen me envió un mensaje de texto. Oye, ¿qué pasó? Me quedé mirando la pantalla un segundo. Luego vino otro. Acabo de recibir un aviso de que mi pago del alquiler falló. Creí que papá se encargaba de eso. Ahí estaba, el desmoronamiento. Carmen no sabía que el dinero había estado viniendo de mí. Nunca se lo dije. Hace 1 año y medio, cuando me llamó llorando después de que mamá le dijera que tenía que arreglárselas sola, yo intervine. Llamé al propietario, pagué 3 meses por adelantado y discretamente vinculé su apartamento a la cuenta conjunta que les dejaba usar a nuestros padres. Ellos le hicieron creer que eran ellos quienes la ayudaban. Ahora, la mentira se había derrumbado en una noche. No le respondí de inmediato. No estaba segura de cómo hacerlo. No quería que ella quedara atrapada en el medio, pero ya estaba allí, me gustara o no. Un poco después de las 10, mi padre dejó un mensaje de voz. Casi no lo escuché, pero lo hice, y nunca olvidaré el cambio en su voz. Está bien, ya dejaste claro tu punto, dijo. Pero esto no se trata solo de nosotros. Has herido a tu hermana, has montado una escena delante de todos, has avergonzado a toda la familia. ¿Crees que cortarnos es una especie de victoria? Luego hizo una pausa. ¿Quieres jugar a este juego? No olvides quién te dio todo. Esa frase se me quedó grabada. Me dio todo, como si yo no hubiera estado cubriendo sus facturas durante casi 2 años, como si no hubiera resuelto el problema cada vez que se retrasaban en algo y pretendía que era solo algo temporal. No respondí. A la mañana siguiente me despertó un golpe. No esperaba a nadie, así que primero miré por la mirilla. Era Carmen. Parecía exhausta, pálida, con el pelo recogido a toda prisa. Ni siquiera esperó una invitación. Simplemente pasó a mi lado y entró en el apartamento como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el camino. Tuve que conducir 3 horas porque nadie me decía nada, dijo. Ni siquiera me senté. No necesitabas hacer eso. Cancelaste el pago del alquiler. Sí, no estoy cancelando tu apoyo, solo su acceso. Ella parpadeó. Espera, ¿qué? Le conté la verdad, todo. Que yo había sido quien pagaba, que no quería que se sintiera en deuda, que ellos le dejaron creer que eran ellos porque los hacía quedar bien. Ella se sentó en silencio. Entonces todos esos mensajes de gracias que le envié a mamá, asentí. Los vi en el chat familiar. Ella parecía enferma. Me senté frente a ella. Escucha, seguiré ayudándote directamente, no a través de ellos, pero ya terminé de interpretar a la hija buena para personas que me odian a menos que sea útil. Ella guardó silencio por un rato. Luego dijo, van a ir a por ti con fuerza. Lo sé. Y lo hicieron. El resto del día fue una tormenta de lenta formación. Mi madre me envió un largo mensaje sobre cómo había renunciado a todo por nosotros. Mi padre escribió algo sobre traición y linajes. Mi prima Marina también me envió un mensaje de texto. Por favor, reconsidera antes de quemar este puente por completo. Luego vino el verdadero giro. Esa tarde, mi madre llamó a Carmen. Ni siquiera sabía que yo estaba en la habitación cuando Carmen respondió. Lo sentimos, dijo mamá. Dile a Natalia que venga mañana. Solo queremos hablar. Carmen me miró. Podía oírlo en su voz.
Quería creerles, pero yo solo asentí. Ya sabía que no iba a hacer lo que decían. Ella les dijo que yo vendría, y lo hice. Sabía que no iba a ser una disculpa, no una real. Ellos no se disculpan. Ajustan su tono cuando les beneficia. Reencuadran la historia para parecer pacificadores. Pero lo siento, esa palabra no vive en esa casa. Aún así fui. Carmen me llamó por la mañana. Dijo que querían hablar, que se sentían mal. Sonaba esperanzada, o quizás solo cansada. Cansada de estar en medio. «¿Quieren arreglar las cosas?», dijo. «Claro», le dije. «Veamos qué significa eso para ellos». Llegué a la entrada de la casa justo después del mediodía. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sin invitados, sin charla. Los coches se habían ido, pero la tensión no. Carmen abrió la puerta antes de que yo llamara. Parecía nerviosa. «Están esperando en el salón», dijo. Entré. Misma casa, mismo olor, misma pesadez. Ambos estaban sentados en el sofá, rígidos como actores esperando que se levantara el telón. Mi padre me dio esa falsa sonrisa contenida que usaba cuando quería parecer razonable delante de extraños. Mi madre miraba la mesa de café como si estuviera ensayando líneas en su cabeza. Me senté frente a ellos. No dije una palabra. Mi madre habló primero. «Hemos tenido tiempo para pensar», dijo. «Y quizás no manejamos las cosas tan amablemente como deberíamos, especialmente en un día como ayer». Mi padre continuó justo donde ella lo dejó, como si lo hubieran practicado. «Siempre has sido emocional, Natalia. Lo entendemos. Pero hay una manera de resolver las cosas sin quemarlo todo. Esperé. Salir así», continuó. «Nos humilló delante de todos. ¿Crees que eso no dolió?» Ahí estaba, el núcleo de todo. No la forma en que me trataron, no lo que dijeron, sino cómo se veía a los demás, cómo los hacía sentir cuando comenzaron los susurros. Cuando la gente preguntó a dónde fui, por qué me fui, esa fue la verdadera herida. Ellos quedaron mal. No dije nada, solo escuché. Mi madre se revolvió en su asiento. «Sabemos que las cosas no han sido perfectas, pero que cancelaras esa cuenta, eso no solo nos afectó a nosotros. Sabes que tu hermana necesita ese dinero del alquiler». Fue entonces cuando entró Carmen. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada. Se sentó junto a mamá. Me miró directamente y dijo: «Simplemente no quiero que esto lo destruya todo. Ya siento que todo se está desmoronando». Me volví hacia ella. «No deberías estar aquí ahora mismo». Ella parpadeó. «¿Qué?» «Esta conversación no es sobre ti. Ya te dije que cubriré tu alquiler. No voy a dejar que sufras por sus errores. Pero no dejes que te usen como una pieza de ajedrez. Eso es lo que es esto». Ella bajó la mirada, en silencio. Mi padre se inclinó hacia adelante. «¿Crees que estás por encima de esta familia ahora? No estarías donde estás si no fuera por nosotros. ¿Crees que tu éxito simplemente salió de la nada?» «No», dije. «Llegué a donde estoy haciendo lo contrario de todo lo que me enseñaron». Él se levantó de repente. «No te pases. ¿Crees que cortar el dinero te da poder? Nosotros también podemos hablar. La gente nos escucha. No creas que tu trabajo es tan seguro que no se te puede tocar». Yo también me levanté. He trabajado demasiado duro para llegar a donde estoy como para tener miedo de dos manipuladores desempleados sin nada que perder. Mi madre pareció sorprendida por un segundo, solo un segundo, y luego furiosa. «¿Crees que eres mejor que nosotros?», dijo. «Después de todo lo que hicimos. No criaste una hija, criaste una cuenta bancaria», dije. «Y ahora la cuenta está cerrada». Carmen se quedó de pie en silencio, se alejó de ellos, más cerca de mí. Esa fue la primera señal de que quizás ella también lo veía, lo que realmente eran. Me giré hacia la puerta. Mi padre me llamó. «Te arrepentirás de esto, Natalia». Pero ni siquiera me detuve. Volví a salir de esa casa. Esta vez, no enfadada, no confundida, simplemente terminada. Más tarde esa noche, Carmen me envió un mensaje de texto de nuevo. Solo una línea. «Tenías razón, no lo vi antes». Le dije que empezaría a enviar el alquiler directamente a su propietario y que no se preocupara por lidiar con ellos. No iba a dejarla caer con ellos, pero no iba a volver. Esa misma noche, mi tío llamó.
dejó un mensaje de voz, dijo que estaban devastados, dijo que yo estaba siendo cruel, dijo que necesitaba comportarme como una mujer adulta y arreglarlo. Bloqueé su número. Mis padres apenas estaban empezando. Cuando la culpa dejara de funcionar, pasarían a su siguiente estrategia. La manipulación era solo la fase 1. Sabía lo que venía después. Esperaba unos días de silencio después de eso, pero menos de 24 horas después recibí una carta. No un mensaje de texto, no una llamada, una carta, un sobreimpreso entregado en mi apartamento. Sin remitente, solo mi nombre en letra cursiva pulcra. Lo abrí lentamente, ya sabiendo que no iba a ser agradable. Dentro había una carta de 2 páginas, mecanografiada. El tono de mi padre era frío, ensayado. Dijo que estaban considerando opciones legales para recuperar las contribuciones familiares realizadas durante los últimos 2 años. Enumeró cosas que yo había pagado como si fueran deudas que ahora les debía a ellos: el alquiler de mi hermana, la reparación de un tejado, los comestibles, incluso el trabajo dental de mi padre. Terminó con: «Tú tomaste una decisión, nosotros también». Me senté allí mirándolo, ni siquiera enfadada, simplemente aturdida por lo lejos que estaban dispuestos a llegar. Estaban tratando de darle la vuelta a todo y pintarse a sí mismos como víctimas de mi abuso financiero. Habría sido ridículo si no hubiera sido tan deliberado. Escaneé la carta y se la envié a un amigo abogado. La leyó y me llamó 5 minutos después. «Esto es absurdo», dijo, «pero también está calculado. Quieren asustarte, hacerte entrar en pánico. Están tratando de tenderme una trampa», dije. «Exacto, ignóralo. Si realmente presentan algo, yo me encargo, pero no respondas. Esperan que lo hagas». Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de Carmen. «Acaban de decirme que estás robando a la familia. Están diciendo a todo el mundo que vaciaste su fondo de jubilación». Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era tan caricaturescamente malvado. No había tocado ni un céntimo suyo. Nunca tuvieron un fondo de jubilación. El único dinero que entraba venía de mí. Pero no importaba. Ya estaban reescribiendo la historia, y entonces sucedió algo que no esperaba. Carmen apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Trajo a mi primo Alejandro. No lo había visto en más de un año. No éramos particularmente cercanos de pequeños, pero él siempre había sido uno de los pocos miembros de la familia que no se prestaba al drama. Se paró en mi puerta sosteniendo una carpeta marrón y con aspecto serio. «Creo que necesitas ver esto, Jaime», dijo. Dentro había capturas de pantalla, notas y correos electrónicos. Él había estado en la fiesta de aniversario y aparentemente, después de que me fui, escuchó mucho más de lo que yo me di cuenta. Mi madre había ido de habitación en habitación, contando a diferentes invitados una versión ligeramente diferente de lo que sucedió. A uno le dijo que me negué a ayudar más y que hice un berrinche. A otro insinuó que yo había estado usando la cuenta conjunta para controlarlos, sugiriendo que había amenazado con retener fondos antes. Alejandro había estado discretamente juntando todas las piezas. Tenía grabaciones, mensajes de texto, suficiente para demostrar que yo no era la que mentía. «No sabía qué hacer con todo esto», dijo, «pero supuse que tú sí». Tomé la carpeta. Ni siquiera tenía un plan todavía, pero solo saber que la tenía, la evidencia, era suficiente por ahora. Ese fin de semana mi padre intentó llamar de nuevo. Rechacé. 1 hora después, Carmen me envió una captura de pantalla de una publicación de Facebook que mi madre había hecho pública. No solo algo vago y pasivo-agresivo. Ella directamente escribió un monólogo completo sobre cómo su única hija se había vuelto contra la familia y cómo ahora estaban luchando por sobrevivir sin el dinero que ella les había arrebatado. Recibió me gusta, comentarios de simpatía, oraciones. Estaban actuando en público, así que publiqué una frase debajo: «¿Empiezo a publicar los recibos o prefieren que los entregue en persona?». 5 minutos después, ella eliminó la publicación. El chat grupal quedó en silencio. Alejandro me envió un mensaje de texto. «Bueno, eso los calló, pero yo sabía que no. Esto no había terminado, ni mucho menos. Habían perdido el apoyo financiero, pero no el hambre de control.
y yo acababa de dejar claro que no iba a volver. Después de que la táctica de Facebook se derrumbó, las cosas volvieron a calmarse. Pero no era el tipo de calma en el que confías. Era la pausa entre una chispa y la explosión. A estas alturas, casi todos los miembros de la familia habían tomado partido. Algunos se acercaron a mí en privado para decir que entendían, pero siempre lo seguían con algo como «y quizás sea hora de dejarlo pasar» o «la familia es la familia». ¿Sabes lo que querían decir? «Vuelve, cállate, déjales ganar». Luego vino el mensaje de voz. Me desperté con él un martes por la mañana, un número bloqueado. No iba a revisarlo, pero algo me dijo que lo hiciera. Era mi madre llorando, real o falso, no pude distinguirlo. Hablaba lento como si quisiera que cada palabra calara. «Ganaste, vale», dijo. «Nos equivocamos, ahora lo veo. No quiero que esto siga para siempre. Solo queremos que nuestra familia vuelva. Por favor, ven esta noche. Solo habla con nosotros. Sin gritos, sin culpas. Solo queremos arreglarlo». Lo reproduje 2 veces. Era la primera vez que ella decía, «Nos equivocamos». Jamás. Me dije a mí misma que no caería en eso, pero una parte de mí necesitaba escucharlo, así que llamé a Carmen. Ella tampoco parecía convencida. «Si vas, yo iré contigo». Así que fuimos juntas. Misma casa, mismo salón, pero esta vez sin invitados, sin sonrisas falsas, solo ellos sentados frente a nosotras de nuevo. Mi madre se levantó cuando entramos. Mi padre se quedó sentado con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. «Oh, queremos seguir adelante», dijo mi madre. «Estamos cansados de todo el odio». Los miré. «¿Estás segura de que no es solo porque el dinero se ha ido?» Ella se encogió. «Eso no es justo», dijo. Luego vino el giro. Mi padre se inclinó hacia adelante y dijo, «¿Qué tal si te hacemos copropietaria de la casa legalmente? Es lo justo. Has ayudado mucho». Me quedé helada. Sonaba casi generoso. Demasiado generoso. Entonces me di cuenta de que no era una oferta. Era un cebo. No me estaban dando nada. Estaban intentando atarme a la casa, a ellos legal, financiera y permanentemente. Habían encontrado una nueva correa disfrazada de recompensa. Carmen me miró, luego a ellos. «Eso no es lo que ella necesita. Solo estamos tratando de mostrar buena voluntad», dijo mi madre. «Ella dice que nunca la apreciamos. Esto es nuestra forma de mostrar que sí lo hacemos». «¿Y si digo que no?», pregunté. Mi padre se encogió de hombros. «Dirás que no porque quieres hacerte la víctima. Siempre lo has hecho». Ahí estaba. La verdad de nuevo, la grieta en la máscara. «No te estoy quitando nada», dije. «Ni la casa, ni tus disculpas, ni tu culpa». «Oh, volverás arrastrándote, hija», dijo mi padre. «Lo sé», dije. «Acabas de perder tu última oportunidad». Me levanté. Carmen me siguió. «Seguiré ayudándote», le dije. «Pero no a través de ellos. Nunca más». Ella asintió, con los ojos bien abiertos pero tranquila. Creo que ese fue el momento en que ella finalmente eligió un bando de verdad. Salimos juntas. Afuera, me agarró del brazo. Ya terminaste, ¿verdad?» Sí», dije, «para siempre esta vez». Ella se libró de su influencia. Una semana después, cambió oficialmente su dirección postal. Me envió un mensaje que casi me rompe. «Eres la única en quien puedo confiar. Eres la mejor hermana que podría haber deseado». Mis padres intentaron unas cuantas veces más. Correos electrónicos, mensajes a través de parientes, incluso un intento a medias de denunciar fraude en la cuenta conjunta cerrada. No funcionó. Se detuvieron cuando se dieron cuenta de que no les quedaba nada que quitar. Ni dinero, ni poder, ni hija. Han pasado 4 meses desde que salí de su casa por última vez. Desde entonces, ni una palabra de ninguno de ellos. Ni llamadas, ni correos electrónicos, ni cartas disfrazadas de bombas de culpa. El chat grupal no ha hecho ruido, casi olvidé que existía. Al principio, el silencio se sentía extraño, como la calma inquietante después de una tormenta, cuando esperas que algo más se rompa. Seguía revisando mi bandeja de entrada.
esperando un último giro dramático. Una carta de abogado, una acusación descabellada, una nueva táctica de manipulación. Pero nada llegó, y lentamente, el silencio dejó de sentirse como una advertencia. Empezó a sentirse como libertad. Duermo mejor, no me despierto con ese peso en el pecho, preguntándome qué crisis me pedirán que financie, o qué favor se enmarcará como una obligación. Ahora llego a casa en paz, no con estrés, ni caos, ni el zumbido constante de resentimiento acumulándose en el fondo. La antigua cuenta conjunta permanece inactiva, intocada. La reviso a veces por costumbre, medio esperando ver un nuevo intento de acceder a ella, pero permanece congelada, como una bóveda de una vida que ya no vivo. Carmen también está mejor, mucho mejor. Finalmente admitió que había estado conteniendo la respiración durante los últimos 2 años, siempre preocupada por los hilos que unían todo lo que le daban. Ahora que el dinero viene directamente de mí, sin preguntas, está más tranquila, más ligera, diferente. Se mudó a un nuevo lugar hace 2 semanas. La ayudé a subir cajas por 3 tramos de escaleras y la observé abrir la puerta de su nuevo hogar como si realmente le perteneciera, sin fantasmas detrás, sin padres que amenazaran con usarla como palanca. Esa noche me envió un mensaje de voz, sin guión, sin pretensiones. «Eres la única que nunca me ha usado», dijo. «Podrías haberme dejado creer sus mentiras para siempre. No lo hiciste, dijiste la verdad y nunca dejaste de ayudarme. Ahora eres mi familia. Siempre lo fuiste». Me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Le dije que ella también era libre ahora. Esta vez me creyó. Pero justo cuando pensaba que las cosas se habían asentado, sucedió algo inesperado. Un conocido en común, alguien con quien no había hablado desde la secundaria, me envió un mensaje directo en Instagram. Dijo que se había topado con mis padres en un pequeño evento a unas pocas ciudades de distancia. Nada elegante, solo algo local. Pero aparentemente estaban diciendo a la gente que no habían tenido noticias mías en meses y que estaban profundamente preocupados de que yo hubiera cortado todo contacto sin previo aviso y que temían que estuviera involucrada en algo inestable. Estaban volviendo a difundir rumores, silenciosos, sutiles. No respondí. No me importaba lo que creyeran los vecinos, pero de todos modos hice una captura de pantalla del mensaje y lo guardé por si acaso, porque la gente, como ellos, no deja de intentar controlar la historia, incluso cuando han perdido la audiencia. Mientras tanto, he comenzado a planear algo nuevo, una mudanza fuera del estado, algo fresco, lo suficientemente lejos como para que incluso los encuentros accidentales se vuelvan imposibles. Todavía no se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Carmen. Pero lo haré porque el paso final para soltar no es solo cerrar la puerta detrás de ti, es caminar lo suficientemente lejos como para no escuchar los golpes, y esta vez no miraré hacia atrás. Pero justo cuando comencé a investigar nuevos apartamentos, revisar vecindarios y oportunidades de trabajo, recibí otro mensaje. Esta vez de alguien que apenas recordaba, una antigua vecina que todavía vivía a unas pocas manzanas de mis padres. Dijo que los vio en una cafetería local la semana pasada, riendo con un grupo de amigos, hablando casualmente de lo difícil que ha sido desde que Natalia cortó lazos. «Ellos solo quieren paz», dijo. «Están desconsolados». Incluso me preguntó, «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a reunir a tu familia?». Ese fue el momento en que me di cuenta de lo cuidadosamente que mis padres estaban plantando sus semillas. Estaban construyendo una versión de la historia en la que eran víctimas, abandonados, traicionados, desconsolados. Y yo era la hija fría y calculadora que les dio la espalda por despecho. No me molesté en responder a la vecina. No tenía sentido. La gente creerá lo que quiera creer, especialmente si es más fácil que enfrentar la verdad. Pero también hice una captura de pantalla de ese mensaje. Lo añadí a la carpeta que me había dado Alejandro, no porque planee usarlo, sino porque necesito recordar cuando la culpa se cuela, cuando la soledad susurra que quizás fui demasiado dura. Necesito recordar que no solo me lastimaron una vez, construyeron un sistema alrededor de mi silencio, y yo lo rompí. Carmen es la única que vio el panorama completo. Los vio intentar borrar la verdad y reemplazarla con su versión de los hechos.
Los vio mentir, tergiversar, manipular y luego llorar por las consecuencias. Ahora hablamos más, conversaciones reales, no filtradas por lo que creemos que mamá querría escuchar o cómo papá podría tergiversarlo después. Ella es libre y yo también. Ella me dijo algo el otro día mientras hablábamos por teléfono. Solía pensar que tú eras la difícil, dijo, porque eso es lo que siempre me decían. Pero ahora creo que solo eras la única dispuesta a decir la verdad en voz alta. No dije nada al principio porque durante mucho tiempo había creído lo mismo, pero ahora le creo. Una semana después de esa llamada con Carmen, empecé a revisar algunas cajas viejas en mi armario, cosas que no había mirado en años. Fotos, cartas, chucherías de la escuela, algunos regalos que había olvidado que me habían dado. Se sentía como excavar la vida de otra persona, alguien que todavía creía que el amor podía ganarse a través de la obediencia y el sacrificio. Encontré una tarjeta de cumpleaños de mi padre metida en uno de los sobres. Decía, «Eres terca, pero algún día nos lo agradecerás». No, te quiero. Sin calidez. Solo un recordatorio de que el control siempre se disfrazaba de cuidado. La tiré. Esa noche, encendí una vela y me senté en el suelo de mi salón, rodeada por el pasado. Lloré, no porque los extrañara, sino porque finalmente estaba llorando lo que nunca tuve realmente. Padres que me amaron por quien era, no por lo que daba. Una familia que apareció incluso cuando no era conveniente. Un hogar que se sentía como seguridad, no como vigilancia. No crecí sin amor. Crecí con un amor condicional, y eso es mucho más difícil de ver porque no parece abuso. Parece obligación, como la culpa envuelta en tradición, como hicimos lo mejor que pudimos, usado como escudo para desviar toda responsabilidad. A la mañana siguiente, envié un correo electrónico de nuevo a mi amigo abogado. Le pedí que investigara algo para mí por si acaso. ¿Qué pasa si intentan nombrarme en algo legal más tarde? Le pregunté. ¿Pueden? Me llamó de inmediato. Pueden intentarlo, Natalia, pero tienes todo documentado, y lo que es más importante, has cortado lazos de la manera correcta, limpiamente. No dejes que la paranoia arruine tu paz. Pero sí, estaré atento. Me hizo darme cuenta de algo. Ya no les tengo miedo, simplemente estoy preparada. Hay una diferencia. Tener miedo significaba que me quedaba callada. Me hacía pequeña. Intentaba encogerme para encajar en su versión de mí. Estar preparada significa que sé exactamente de lo que son capaces, y aún así sigo en pie. Le conté a Carmen sobre la consulta con el abogado. Ella dijo, «Me alegra que no puedan volver a colarse solo porque haya pasado el tiempo». Exacto. El tiempo no cura lo que nunca ha sido reconocido. Y luego, hace unos días, hice algo pequeño pero enorme para mí. Cambié mi contacto de emergencia. Solía ser mi madre por defecto, por costumbre. Ahora es Carmen. Ella lloró cuando se lo dije. ¿Confías tanto en mí? Sí, claro que sí. Ahora eres mi familia. No porque compartamos sangre, sino porque ella eligió verme cuando todos los demás eligieron la historia. Todavía tenemos conversaciones difíciles. Todavía procesamos todo lentamente. Pero estamos reconstruyendo algo real. Algo no construido sobre deudas y silencio. A veces me pregunto qué estarán diciendo mis padres ahora. ¿Cómo hilvanan el cuento cuando ya no hay más drama al que responder, ni más audiencia a la que complacer? Quizás le digan a la gente que los corté sin razón. Quizás fingan que fue mutuo. Quizás lo hayan reescrito de nuevo para no tener que enfrentar lo que realmente sucedió. No me importa. Ese es el poder de la sanación. Eventualmente su narrativa deja de importar porque ya no se trata de defenderse. Se trata de vivir una vida que no requiere defensa. Hace unos días me paré en mi nuevo apartamento, el que está al otro lado de la frontera estatal, el que nunca les conté. Es más pequeño, pero es mío. Las ventanas dan al amanecer, y hay una pequeña cafetería en la esquina que ya sabe mi nombre. Ahora camino más, cocino más, descanso más. El silencio ya no es algo contra lo que me preparo, es algo que doy la bienvenida. Le envié a Carmen una foto de la vista desde la ventana de mi dormitorio. Ella respondió al instante. «¿Y te ves feliz?»
Le dije que lo estaba, y por primera vez en mucho tiempo era verdad. La última caja que desempaqué contenía una pila de diarios viejos, los que había escrito cuando todavía intentaba ganarme su aprobación. Muchas entradas empezaban con «quizás si tan solo». ¿Y si yo soy el problema? Debería haberme quedado callada. Casi no las leí, pero me obligué a hacerlo, no para revivirlo, sino para recordarme lo lejos que he llegado. Esa chica en esas páginas pensó que la supervivencia era amor, que la resistencia era lealtad, que ser tratada con una mínima decencia era algo que tenías que ganarte. No creo que fuera débil, creo que fue valiente, de la única manera que sabía, pero ella ya no vive aquí. Escribí una última entrada en la parte de atrás de ese diario antes de tirarlo. Decía, nunca fuiste demasiado, nunca fuiste desagradecida, nunca fuiste el problema, solo fuiste la primera en dejar de fingir, y ahora soy la primera en ser libre.